Estamos en esta carta donde hemos estado viendo que Pablo está escribiendo esta carta porque había entrado una confusión a la iglesia. Y era que habían unos hombres religiosos que ya hemos llamado judaizantes, que habían estado introduciendo la idea de que no solamente bastaba la fe en Jesús y la confianza en Jesús para ser salvo, sino que también era necesario hacer otras cosas como extras para ser hallados justos delante de los ojos de Dios. Ellos estaban diciendo de que juntamente con la fe en Cristo era necesario guardar la ley de Moisés, que había que circuncidarse, que había que pues básicamente vivir bajo lo que la ley de Moisés mandaba. Y eso estaba como que confundiendo un poco o bastante a los cristianos ahí en Galacia, y Pablo les escribe esta carta para realmente corregir ese error. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4, hoy vamos a terminar el capítulo 4, Pablo da como que los argumentos realmente de por qué simplemente es la fe, o si es la fe y algo más. Y Pablo ha estado hablando de diferentes argumentos. En los primeros versículos del capítulo 3, Pablo le decía, oye, ustedes Gálatas recibieron al Espíritu Santo, no por guardar la ley, sino simplemente como por fe y por la gracia de Dios. Después hablaba los versículos siguientes y hablaba del argumento de la vida de Abraham, de cómo Abraham fue hallado justo o se le atribuyó justicia simplemente por haber creído en la promesa que Dios le había dado. Después vimos la semana pasada que Pablo apelaba como a este rol paternal que él tenía con los cristianos y le dice, oye, pues yo soy como un papá para ustedes, realmente estoy interesado en la verdad y realmente quiero que ustedes entiendan de que finalmente el estar y volver a la ley es estar en esclavitud, es volver a algo que no hemos sido llamados a vivir hoy. Y hoy la porción de esta mañana, desde los versos 21 en adelante al 31, es como la última parte del argumento, y es quizás muchos dicen como quizás la sección más complicada o no tan simple. Entonces espero que podamos entender lo que Pablo nos quiere decir. Entonces él va a hablar de realmente un argumento alegórico, va a dar una ilustración para hacernos entender su argumento de que realmente la fe en Jesús es más que suficiente para reconciliarnos con Dios. Entonces si estás ahí, vamos a leer desde el verso 21 al 31 de Gálatas 4. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Entonces Pablo aquí la última parte de su argumento es derechamente hablarle a estas personas, a estos religiosos, a estos judaizantes que se habían introducido en la iglesia. Él comienza diciendo ahí en el verso 21, fíjate, decidme los que queréis estar bajo la ley. Es como una pregunta directamente dirigida a estos hombres. Por un lado, a estos religiosos, a estos legalistas que habían entrado a la iglesia de Galacia, pero también a los cristianos de estas iglesias, que estaban como que creyendo
esta verdad o esta idea de que no era suficiente el simplemente confiar en Jesús. Entonces Pablo ya su último argumento, la última parte de la carta, que es como el argumento que él da, está dirigido a estos hombres. Y es interesante porque dice que los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir bajo la ley? Vimos hace un par de semanas cuál era el propósito de la ley. La Biblia nos dice que la ley no es mala. La ley de Moisés no es mala, dice Romanos 7:12 que la ley de Dios es santa, que es algo bueno, que es algo que realmente es agradable, es lo correcto, es lo bueno delante de Dios. Pablo dice también en Romanos 7 de que gracias a la ley él se dio cuenta de que él era un pecador, de que si la ley no dijese no codiciarás, él no se hubiese dado cuenta de que la codicia era un pecado y que él estaba codiciando, dice Romanos 7:7. Más abajo, Pablo habla todo de que realmente que la ley es buena, sus mandamientos son buenos, agradables y perfectos. Entonces la ley de Dios es buena cuando la usamos para el propósito que Dios la envió. Vimos en el capítulo 3 de que realmente Pablo nos decía de que la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Que la ley es algo que nos lleva a Jesús porque nos muestra nuestra necesidad de Él. Que realmente dice que todo lo encerró, decía Gálatas 3, bajo pecado. Y decíamos de que nos revelaba nuestra condición. Y dábamos el ejemplo, ¿se acuerdan del espejo? Que el espejo simplemente estaba para mostrarnos quiénes somos, pero el espejo no está para cambiarnos. Simplemente nos refleja nuestra condición y nos muestra nuestro estado, pero realmente lo que nos va a cambiar no es la ley, sino que es Jesucristo, es Jesús. Entonces, aquí vemos una lucha de, por un lado, la ley versus la gracia, la fe y las obras de la ley, la esclavitud y la libertad. Y eso es lo que Pablo está aquí como que dándonos el argumento y haciéndonos ver realmente lo importante que esto es. Ahora, fíjate el verso 21, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, Pablo básicamente está diciendo, oye, ustedes que quieren ir a la ley, ¿realmente no han oído lo que la ley dice? ¿O todo lo que la ley enseña? O sea, muchas veces pensamos que la ley simplemente son 10 mandamientos y no son 10 mandamientos nada más. Son 613 mandamientos que tú ves a lo largo de toda la ley de Moisés, a lo largo del Pentateuco. Entonces, yo creo que quizás estos Gálatas, estos creyentes Gálatas, realmente no entendían realmente todos los alcances de lo que significaba realmente estar bajo la ley. O sea, ¿realmente ustedes quieren estar bajo 613 reglas y reglamentos y vivirlos? O sea, ¿están conscientes de qué se trata todo eso? ¿Realmente quieren como que estar bajo eso y no bajo la gracia? Es como un poco absurdo. Pablo dice, no entiendo realmente por qué anhelan eso. Y sabes que muchas veces, pues, no apreciamos y a lo mejor no dimensionamos realmente lo que significa la gracia de Dios. Que nos podemos relacionar con Él, no por nuestro desempeño, sino por el desempeño de Jesús, por la obra de Jesús, por la fidelidad de Jesús. Ahora, fíjate cómo continúa esta historia. Pablo les hace una pregunta, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces aquí Pablo habla de 2 hijos y va a dar su último argumento, va a hablar de 2 hijos. Y esta historia es importante porque es la historia de Abraham y los hijos que él tuvo. Fíjate lo que dice, sus 2 hijos, dice, tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Entonces Pablo habla de esta historia de Abraham y sus hijos. La historia de Abraham es una historia real. A veces dicen, aquí habla de una alegoría, entonces significa que la historia de Abraham no fue algo real y concreto e histórico. Sí fue algo real, concreto y histórico. Es una narración de una historia real. Pero aquí vemos que en esa historia, que muchas veces hemos leído muchas veces, hay algo más profundo que simplemente lo que vemos en la superficie.
Es la historia de un hombre que Dios le hizo una promesa a él y a su esposa y Dios fue fiel en cumplirla. Ahora, es importante entender más o menos para comprender lo que Pablo quiere decir acá. ¿Cómo fue la vida de Abraham? Pablo ya citó a Abraham en el capítulo 3. Ya dice, ok, los judíos quieren hablar de la ley, quieren hablar del pasado, vamos a hablar de Abraham, vamos a ver realmente cómo fue su historia. Y aquí otra vez vuelve a hablar de la historia de Abraham. ¿Cómo fue la historia? No es necesario que vayas ahí, pero en Génesis 12 comienza la historia de este hombre llamado Abraham en un comienzo. Padre exaltado. Así se llamaba este hombre. En Génesis 12, del 1 al 9, ves que Dios lo llama y Abraham deja su tierra, deja su familia y va hacia un lugar donde Dios le va a mostrar. En Génesis 12 Dios le hace una promesa que le va a dar una descendencia grande y que realmente, a pesar de que ahí aparece de que su esposa Sarai en ese momento era estéril, Dios le va a dar una gran descendencia a Abraham. Así comienza la historia de este hombre. Y Abraham no era un hombre que andaba buscando a Dios, no era un hombre, de hecho era un hombre pagano, de una familia pagana, pero vemos cómo Dios hace las cosas, cómo se acercó a nosotros. Por gracia, nada más. Él te llama. No por algo bueno que ve en nosotros, sino simplemente por su gracia y su favor. Así era este hombre Abraham. Ves que ese día, ese llamado ocurrió cuando él tenía 75 años. Son importantes los años para entender la historia. Tenía 75 años cuando Dios lo llama. 10 años después, cuando Abraham tiene 85 años, la promesa del hijo aún no ha llegado. Abraham lleva ya 10 años esperando la promesa de Dios de un hijo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces se desesperan. Se desespera y Sarai tiene la brillante idea de decirle a Abraham, ¿sabes qué? Pues a lo mejor le entendimos mal a Dios. Nos va a dar un hijo, pero vamos a echarle la mano a Dios. Entonces aquí está Agar, nuestra sirvienta egipcia, la esclava. Y pues ahí, ¿no? Pues llégate a ella y que ella sea como que un vientre que nos pueda servir para tener un hijo. Y pues si Abraham dijo amén. Dijo, pues si tú lo dices, mi amor, pues así se será. Y sí, y se juntaron y Agar quedó embarazada. Esa es la historia y es importante entender la historia porque a veces tenemos esta idea de como que Abraham, el superhombre de la fe, el que nunca falló, el que siempre confió. Pues no. No es siempre así. Entonces, en Génesis 16 ves esa historia de que Agar le dice, Sara le dice, pues ahí está Agar. Y es interesante cómo Agar llegó a la familia de Abraham. Porque a veces no tenemos como que mucha noción de que nuestras decisiones son importantes. Abraham va a Egipto. Cuando Dios lo lleva a Canaán y dice que vino a la tierra hambruna. Y Abraham como que se paniqueó, creo, y dijo, pues voy a ir a Egipto, hay chamba, hay negocio, hay comida, voy a bajar a Egipto, porque aquí donde Dios me llamó no hay que comer. Entonces Abraham desconfió y dudó y bajó a Egipto, y en esa se mete en problemas, miente, dice que es su hermana para que él no muera. Y finalmente en esa pasada por Egipto, Abraham agarra a Agar. Agar se anexa a la familia de Abraham en esa pasada, en esa bajada a Egipto. Y yo creo que ellos jamás se imaginaron las consecuencias de eso. En ese momento se veía, pues, nos han bendecido con muchas cosas, pero finalmente ahí llegó Agar a la familia. Entonces, en Génesis 16 ves que se juntan, han pasado 10 años y ya, ¿no? Génesis 16, verso 16, un año después, Abraham tiene 86 años, nace el hijo de Agar, que es llamado Ismael, y es el hijo de Abraham. O sea, Abraham le ama, y lo que empieza a ocurrir es que Sarai, la sirviente, la esclava, empieza a ver con desprecio a Sara. Agar empieza a ver con desprecio a Sarai porque ella es mamá y ella no, y Sara no. Entonces empieza ya a ver como un conflicto en la familia. Hay roces porque una se considera superior a la otra porque ya le ha dado un hijo a Abraham. Hay problemas. Y hay conflictos en la familia, la esclava Agar se siente mal y quiere huir. Dios se le aparece y le dice, ¿sabes qué? No te vayas, sujétate a tu ama y permanece ahí. Y dice, yo también voy a multiplicar la descendencia de Agar, también lo voy a bendecir a él. Ok, pasan los años.
14 años después, Abraham tiene 99 ya años. 99 años y Dios otra vez viene y le dice, ¿sabes qué? No era a través de Agar. Yo te prometí darte un hijo con Sara, con tu esposa, no con otra madre sustituta. Y va a ser así. Y es interesante porque ves ahí en Génesis 17 que Abraham le ofrece a Dios a Ismael. Dice, ojalá Ismael pueda vivir delante de ti. Y Dios le dice, no. Porque realmente dice, yo te voy a dar un hijo con Sara. Ese es el hijo de la promesa. Y eso nos habla de algo importante, que Dios no reconoce nuestras obras de la carne. No las reconoce. Él no necesita ni que tú y yo le ayudemos, en lo absoluto. Y Él no va a reconocer nuestras obras de la carne, como no reconoció a Ismael como realmente un hijo. No era el hijo que Él había prometido. Y aunque Abraham se lo quiso ofrecer a Dios, Dios le dice, no, yo no reconozco eso. Y Dios jamás reconoce nuestras obras de la carne, aunque se las ofrezcamos a Dios. Es importante eso. Ahora, Dios le da la promesa a Abraham cuando tiene 99 años, no, si vas a ser papá, vas a tener descendencia. Sarai queda embarazada. Y ahí en ese momento Dios le cambia el nombre de Abraham, de padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai, que significa dominadora, se la cambia a Sara, que significa princesa. Dios les cambia los nombres ahí, en ese momento. De una dominadora a una princesa. De un padre exaltado a un padre de multitudes. Y le dice, y a tu hijo le vas a poner Isaac, yo te voy a dar el nombre. Isaac es risa. Porque cuando Dios le está diciendo a Abraham, vas a tener descendencia, Sara se ríe. Como que pensando de que Dios no iba a escuchar. Y si así te estás riendo, le vas a poner a tu hijo risa. Te vas a acordar toda la vida. Isaac. Abraham tiene 100 años. Y nace el hijo, nace Isaac. Imagínate, Dios le hizo la promesa cuando Abraham tenía 75 años. La promesa llegó 25 años después. ¿Te das cuenta que Dios no tiene prisa? Nosotros queremos las cosas enseguida, ¿ves? Vivimos en una cultura de microondas, de que no tenemos tiempo, entonces metemos algo ahí y pum, y sale algo preparado, así en un par de segundos. Y tenemos como una fe de microondas también a veces. Queremos todas las cosas así, en el instante, y no queremos esperar. Y Dios no tiene prisa, no tiene nada de prisa en lo absoluto. Y Dios va a cumplir sus promesas en su tiempo. Pero vemos que realmente Abraham tuvo que esperar 25 años para la promesa que Dios le había dado. Nace Isaac, conflicto en la casa. 3 años después probablemente hay una ceremonia que los hebreos festejaban, que era cuando el hijo dejaba de tomar pecho. Probablemente Isaac tiene 3 años, Ismael tiene quizás unos 16 años ya es un adolescente, y en esa fiesta o en ese momento especial Ismael se burla de su hermano. Se burla de Isaac y dice Sara, pues ya, o sea, esto es suficiente, este niño no puede vivir juntamente con el heredero, con el hijo de la promesa, y le dice a Abraham, es tiempo de que ella se vaya con el niño. Y Abraham dice, no, o sea, ¿qué onda, no? Y Dios le dice, no, ahora sí hazle caso a tu esposa. Sigue el consejo que ella te está dando y es tiempo de que salga. Y Abraham, con el dolor de su corazón, manda y echa a la sierva. Le da agua para que se vaya y se va la mamá con el hijo. Y en el desierto están como que desfalleciendo y Dios se les aparece. Y le dice, yo te voy a sostener. Y le vuelve a reforzar la promesa también para Ismael, que Ismael también va a ser una nación grande. De ahí vienen los árabes. Todos los países árabes, la mayoría, muchos vienen de esa línea de Ismael. Y 4,000 años después, estamos aún viendo las consecuencias de los pleitos por ese intento de ayudar a Dios con Agar. 4,000 años de consecuencias. ¿Te das cuenta que
¿Es mejor esperar? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué Pablo pone esta historia aquí para mostrarnos algo? Los versos 24 y 29 son la aplicación de esta historia. Por lo cual dice, es una alegoría. Esto es una alegoría, o sea, es una historia real, pero es una ilustración de una verdad más profunda de lo que se ve en la superficie. Dice, esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Primero comienza con dos hijos. Y es importante entender esto. Isaac viene de Sara. Isaac es la mujer libre, es la esposa de Abraham. Es el hijo de la promesa. Y por nacer de Sara, una mujer libre, Isaac es un hombre libre. Ismael es hijo de Agar, la esclava. Y en esa cultura, un hijo que le nacía a una esclava permanecía en esclavitud. O sea, tú eras esclavo, si tus padres eran esclavos, eso era algo que te correspondía también a ti. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí es poner un contraste. Por un lado, Ismael es un hijo de una esclava, es un esclavo él también. Por otro lado, Isaac es hijo de una mujer libre, él es libre. Hay un contraste. ¿Por qué hay un contraste? Porque su condición y su concepción fueron diferentes. Por un lado, él nació de una mujer esclava, lo hace esclavo, el otro de una mujer libre, lo hace libre. Pero por otro lado, dice Pablo aquí que uno fue concebido según la carne y el otro fue concebido según la promesa. O sea, Isaac fue concebido por la carne porque Abraham no quiso esperar, ni Sara quiso esperar. Entonces quisieron ayudarle a Dios, ayudarle a los planes de Dios. Pero Isaac, por el contrario, no fue una ayuda, fue el cumplimiento de la promesa de Dios, de que él iba a llegar. Y él está poniendo las dos maneras en que nos relacionamos con Dios. Dice que estas mujeres son dos pactos. Un pacto es como un contrato, es un documento legal donde realmente establece una relación entre dos personas. Y lo que básicamente Pablo está diciendo es que hay dos maneras en las cuales nos podemos relacionar con Dios. Uno es el pacto a través de la mujer de Agar, que es finalmente el pacto del monte de Sinaí, es la ley de Moisés. Y por otro lado es a través de la fe, de donde viene el hijo de la promesa. Y ¿sabes qué? Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo aquí en Cancún el año 2016? Tiene todo que ver. Porque lo más importante para tu vida es cómo te vas a relacionar con Dios. Es tu relación con Dios. ¿Qué tienes que hacer para poder relacionarte con Dios? ¿Es necesario qué? ¿Qué tenemos que hacer? Y esa es la pregunta, y eso es lo que Pablo quiere llegar realmente. Porque lo más importante para tu vida no es, y no lo tomes a mal, son cosas importantes, pero no es lo más importante en tu vida, no es tu trabajo. No son cuánto dinero tienes o no tienes, no son tus relaciones personales. Lo más importante en tu vida es en qué estatus estás delante de Dios. ¿Qué onda con tu vida con Dios? Y Pablo nos está diciendo, hay dos maneras. Por un lado, el monte Sinaí, que es Agar, y está hablando del monte Sinaí porque ahí es donde Dios le dio la ley a Moisés. Puedes leer Éxodo para ver eso. Ahí Dios le entregó la ley a Moisés, y esa es la línea que viene por Agar. Es una línea que dice que provoca hijos de esclavitud, dice, porque la ley no nos hace libres. La ley simplemente nos muestra. La ley nos revela nuestra condición. La ley no tiene el poder para librarnos del pecado. La ley te dice, haz esto, no hagas esto otro. La ley no te dice, yo te voy a ayudar a no hacer esto, yo te voy a ayudar a hacer esto otro. Nada más te dice, no hagas esto, haz esto. Revela, pero no tiene el poder para darnos fuerza para hacer la voluntad de Dios. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hace? Dice Pablo que provoca hijos de esclavitud, porque estamos atrapados. Lo que decía Pablo en Gálatas 3.
O sea, nada más estamos encerrados porque la ley nos mostraba de que somos pecadores, pero no nos da la ayuda para poder cambiar. Pero por otro lado, y dice, y esa es la condición de la Jerusalén actual, el tiempo de Pablo. La Jerusalén en los tiempos de Pablo estaba lleno de judíos, de fariseos. Era la capital del judaísmo. Dice, y hasta el día de hoy, dice Pablo, es lo que es. Están en esclavitud. ¿Te imaginas esas palabras que lo escucharan los fariseos? Que Pablo estuviese diciendo, ellos son esclavos. Ellos piensan que son hijos de Abraham, pero son hijos de Agar realmente. Viven en esclavitud. Porque quieren permanecer bajo reglas, bajo leyes que realmente no nos dan libertad. Pero dicen, nosotros somos hijos de la libre. ¿Por qué hijos de la libre? Porque hemos creído en la promesa de Jesús, que Él nos iba a salvar. Y habla que nosotros estamos ligados a la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? La ciudad celestial. La ciudad que va a descender del cielo al final, cuando Jesús venga ya y estemos con Él por la eternidad. ¿Y por qué vamos a poder entrar ahí? Porque Jesús pagó el precio. ¿Ves? La ley te dice, tú tienes que hacer esto para ganar el favor de Dios. Tú tienes que obedecer los mandamientos. ¿Y sabes qué? No son 10 mandamientos, no, son 613. Entonces, a ver, que Dios te bendiga, a ver cómo le haces. Entonces, ¿realmente te quieres ir por este camino? ¿Realmente quieres cumplir e intentar cumplir 613 reglamentos y mandamientos? Porque tú puedes decir, a lo mejor lo que pasa es que quieres ser selectivos. Este sí puedo hacerlo, pero este no. Y no es selectivo. Santiago dice en su libro que, o sea, si violamos un punto, una coma, ¿somos culpables de qué? De todo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pablo dice, o sea, no entiendo cómo ustedes quieren irse por ese camino. Ese camino los va a dejar en esclavitud. Pero, dice, el otro camino, el camino de la fe, la manera de relacionarnos con Dios por medio de la fe, por medio de la obra en lo que Jesús hizo, por el precio que Él pagó, por ti y por mí, podemos tener entrada a esa nueva Jerusalén. ¿Ves? Es importante esto, porque a veces es más fácil decirle a una persona, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y a veces la gente quiere que le des una lista de 10 puntos por hacer. Entonces los puede ir palomeando. No, pues ya hice esto otro. Entonces se trata de hacer. Y cuando le dices a una persona, se trata de confiar. ¿Cómo que confiar? Sí, de tener fe. ¿Cómo de tener fe? ¿Pero qué tengo que hacer? Entonces siempre en nuestra mente es, ¿qué tengo que hacer? Nos cuesta un mundo esta idea de, tengo que confiar, tengo que creer, antes que hacer. Y por eso es un conflicto hasta el día de hoy. Dices, o sea, la salvación es algo tan sencillo como simplemente creer en Jesús. Sí lo es. Jesús lo hizo sencillo para nosotros. O sea, no tengo que hacer nada más para mi salvación. No, para tu salvación nada más. Confiar en Jesús, una fe salvadora. Ahora, ¿cómo se demuestra que he confiado realmente en Jesús? En la manera en que voy a vivir. En una vida de obediencia por amor. Claro que sí. No estamos diciendo que es fe más desobediencia, no importa cómo vivas. Pero para salvarte, no es una vida de obediencia, es una vida de confianza en Jesús, en su obra. Él pagó el precio y porque Él pagó el precio, nosotros podemos tener entrada a esa nueva Jerusalén. O sea, aquí Pablo habla de la realidad de la eternidad. ¿Ves? Este mundo es pasajero. Este mundo está caído, hay cosas malas que pasan. No es perfecto y no lo va a ser nunca. Este no es el cielo. Pero nuestro camino, nuestro destino, nuestro hogar es allá. Y vamos a poder entrar ahí no por tus buenas obras, no porque fuiste fiel, no porque por tu desempeño, sino que vamos a poder entrar ahí por la fidelidad, la perfección de Jesús. Y porque has puesto tu confianza en Él. Una confianza verdadera en Él. Entonces, son dos mundos diferentes. Quieres llegar a Dios a través de una lista de reglas que tienes que cumplir para que Dios te vea como justo y te dé su favor. O está esta otra opción que es el camino a través de la fe en Jesús, que tiene que ver con la gracia. No tiene que ver con tu desempeño. Es por la gracia, por la fe. Y eso es Agar versus Sara. Agar versus Sara es la ley versus la gracia.
Ismael versus Isaac. Es la esclavitud versus la libertad. Esos son los contrastes que está haciendo Pablo. Por un lado es el esfuerzo personal y por otro lado el confiar en la promesa. Quiso Abraham y Sara, quisieron esforzarse y echarle la mano a Dios. No quisieron esperar, quisieron obrar para ayudarle a Dios. Dicen, no, tenemos que demostrarle a Dios que realmente no se equivocó con nosotros. Entonces tenemos que hacer méritos como que para que Él realmente vea que estamos interesados. Y que pues vamos a cooperar en lo que podamos. Y ahí está la cooperación de Abraham y Sara. 4,000 años de consecuencias. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Ves? Y estos judaizantes pensaban de que realmente ellos eran descendientes de Abraham. Y Pablo le está diciendo, pues no. Realmente al no confiar, al no tener fe en Jesús, son descendientes realmente de la esclava. Y sabes que esto es algo que a veces como que nuestro orgullo, nuestro egocentrismo le gusta, que es como que presumir y hacer cosas para demostrar realmente con hechos concretos pues nuestras obras. O sea, es la autojusticia, es decir, no, pues yo merezco esto. Yo merezco esto porque yo he hecho esto otro. Entonces, yo realmente merezco que Dios me ame, yo merezco que Dios me bendiga, yo merezco que Él me dé esto otro. Eso se llama autojusticia. Se llama realmente autoesfuerzo. Y Dios no necesita ni tu autojusticia ni tu autoesfuerzo. Dios no lo necesitaba ni en Abraham ni en Sara. O sea, ¿por qué pensamos de que Dios necesita algo de nosotros para nuestra salvación? O sea, la salvación nosotros no tenemos nada que hacer, es simplemente creer y confiar. Y sabes que a veces, o sea, la verdad batallamos mucho con esto, y a veces llevamos años de cristianos y seguimos batallando con esta idea de que tenemos que hacer algo como para ganarnos el favor de Dios. Que tenemos que mantener algo. Bueno, ya Jesús hizo esto, pues ahora voy a mantener esto como para que Dios no se enoje conmigo y que me siga amando porque yo estoy haciendo esto otro. Eso es autoesfuerzo. Esa no es la manera en que Dios quiere relacionarse con nosotros, contigo. No es tu capacidad, es la capacidad de Jesús. ¿Ves? Jesús lo hizo posible, nos dio una posibilidad de una nueva vida. No porque tú eras capaz de cambiar, porque tú y yo no podíamos cambiar por nosotros mismos. La nueva vida que Dios nos ofrece es porque Él hace un milagro en ti y en mí que se llama salvación, regeneración. Y Él nos transforma, porque nosotros no nos podíamos cambiar a nosotros mismos. ¿Con cuántas cosas has batallado o estás batallando? ¿O te acuerdas de antes de conocer a Cristo? Estabas como que prisionero de muchas cosas. Y por más que intentabas y eras sincero en que ya no quiero dejar, ya quiero dejar esto, ya no quiero seguir viviendo, pero nomás, por más ganas que le echabas, nomás no podías. Porque la salvación no es algo que tú te vas a cambiar a ti mismo. La salvación es un milagro que Dios viene a hacer a tu vida y te viene a dar nueva vida. Y es un milagro. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salvación es un milagro que Dios hizo posible gracias a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te hace estar seguros hoy parados delante de Dios? ¿Por qué crees que Dios te ama? ¿Porque por lo bueno que haces, por lo malo que no haces? Porque debes de mantener algo, porque estás haciendo algo para que ahí Dios no se moleste contigo. Claro que queremos agradar a Dios. Cuando tú amas a alguien, cuando amamos a alguien, hacemos las cosas para agradarle. Pero Dios nos ama independientemente de lo que tú hagas por Él o no. Y obviamente se complace en sus hijos, claro que sí. Pero realmente nuestra salvación, y por eso Pablo habla de la historia de Isaac. Porque Dios no necesita tu ayuda. Créeme. Dios no necesita mi ayuda.
Dios no necesita tu esfuerzo. Dios no necesita mi esfuerzo. Dios lo que quiere y lo que espera es tu confianza en Él. Tu confianza en su obra. La vida de tratar de agradar a Dios por nuestras buenas obras nos lleva a la frustración y al cansancio. No trae gozo. ¿Ves? En cambio, la salvación, que es por la promesa, por la fe, trae gozo. Ese es Isaac. O sea, Isaac trajo gozo. Y cuando somos salvos hay gozo en nuestra vida. No porque hicimos algo, sino simplemente porque nacimos, ¿ves? Nacimos de nuevo y porque Dios nos transformó y nos trajo de muerte a vida. Pero no hay gozo siguiendo una serie de reglas y estar así como que un yugo así de esclavitud. No hay gozo en eso. La nueva vida trae libertad. Leyes no traen libertad. Una persona que es un homicida no va a cambiar por una ley que dice no matarás. No va a cambiar por eso. Quizás le va a poner un freno, pero no va a cambiar su corazón. La ley no tiene poder para cambiar corazón. Por eso dice Pablo, la ley no vivifica. Es Jesús, es el Espíritu de Dios que trae vida a nosotros. ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué estás luchando esta mañana? ¿Qué cosas están ocurriendo en tu vida, en tu vida privada? ¿Qué cosas están ocurriendo en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Que dices nomás, me voy a esforzar, voy a demostrarle a Dios de que no se equivocó conmigo. Y estás tratando simplemente de eso, de demostrar, de esforzarte. Mejor pídele a Dios que traiga vida y que te cambie. Y que te transforme, que me transforme. Que me haga comprender y me haga sentir realmente su amor. A pesar de quién yo soy, a pesar de lo que quizás pueda hacer. Y que su gracia no solamente me llene, sino que también su gracia me transforme. La gracia de Dios nos transforma. Es lo que nos va a impulsar a vivir una vida diferente. La nueva vida es una promesa de Dios. No es algo que tú agarras por tu esfuerzo. Fíjate el verso 28 al 31. Dice así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera, dice, a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí está la aplicación para nosotros. Dice, así que hermanos, ya, o sea, está la historia de Abraham, pero ¿qué onda con nosotros, hermanos? Aquí está la aplicación. Así que nosotros, hermanos, dice, como Isaac somos hijos de la promesa. Tú y yo estamos identificados con Isaac, no con Ismael. Nos identificamos con Isaac, es el hijo de la promesa. Ese niño nació no por el esfuerzo de Abraham. Ese niño nació por la fidelidad de la promesa de Dios. Y tú y yo nacemos, y una persona va a nacer de nuevo, no por el esfuerzo personal, sino por la promesa de Dios. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. O sea, ¿a qué edad tuvo Abraham a Isaac? A los 100 años. Pablo dice en Romanos de que ya estaban casi como muertos. Realmente Isaac fue un milagro, ¿ves? Fue un milagro, fue, por decirlo, sobrenatural. Claro, vino a través de un matrimonio de viejitos. Pero fue un milagro porque realmente dice que sus cuerpos estaban ya como casi muertos para concebir, para tener la fuerza para concebir. Por un lado, Ismael es resultado del esfuerzo personal, de algo natural, de algo carnal. Pero Isaac es resultado de algo sobrenatural, de una promesa de Dios. Y ese es el nacimiento, el nuevo nacimiento. Tú y yo nacemos de nuevo, no porque simplemente yo me propongo ser diferente, no. Es porque ocurre un milagro en tu vida. El Espíritu de Dios viene a vivir a ti, te cambia y te transforma y te da una nueva vida, un nuevo corazón, eres una nueva criatura.
Y eso ocurre simplemente porque es un milagro de Dios. Pasamos de un pecador a una nueva criatura. Todas las viejas cosas del pasado ahí se quedan. Y Dios da un nuevo comienzo, te da una nueva oportunidad. Y eso no ocurre por tu esfuerzo, eso ocurre porque Dios hace algo en tu vida. A veces pensamos, no puedo cambiar, no puedo dejar estas cosas y estoy atrapado. Y sí estás atrapado, pero ¿sabes qué? Jesús puede salvarte. Jesús puede y quiere salvarte. Pero Él demanda de nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento es importante, es necesario en la salvación. Girar en 180 grados y decir, ya no quiero seguir viviendo esa vida que me tiene atrapado, que me tiene prisionero. Voy a correr hacia Jesús y voy a confiar en que Él es mi libertador. Pero somos como este niño, como Isaac. Nacimos por algo milagroso, algo que consiguió y que hizo Jesús. Un nuevo nacimiento por el poder de Dios. ¿Qué otra cosa aprendemos de esta historia? Fíjate lo que dice ahí en el verso 29 al final. Bueno, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hay una segunda aplicación que Pablo da. Así también ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ismael se burló, Ismael probablemente persiguió, fastidió a Isaac. Se burlaba de él. Esas fueron las razones por las cuales hubo un conflicto en la familia y sabes que Ismael tiene que salir. Pero dice Pablo y lo lleva a nuestra realidad. Dice, así también nosotros, así también hoy. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Tú y yo vamos a ser perseguidos, vamos a ser burlados por legalistas. Eso es lo que está diciendo. Los legalistas, los religiosos, los que quieren seguir reglas, los que quieren relacionarse con Dios en base a reglas y todo eso, nos van a perseguir y se van a burlar de nosotros, los que creemos simplemente en la fe y en la gracia. Y sabes que lo he visto en todos mis años de caminar con Jesús. Quizás la gente más dura son la gente muy religiosa, muy legalista. No hay gracia. ¿Ves? Se trata de hacer esto otro, de un checklist, y si no lo haces, pues no hay misericordia, no hay fe, simplemente se trata de obrar. Y esa gente puede ser muy dura con los que creemos en la fe y en la gracia. Y ve, hay denominaciones, hay iglesias, hay personas que son así, muy duros, muy legalistas. Y cuando tú empiezas a enseñar de la gracia, se espantan, me dicen, no, eso es peligroso. Porque la gracia va a hacerle creer a la gente que puede hacer lo que quiere. Y empiezan a atacar, ¿ves? Y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, así como Ismael persiguió a Isaac, así los legalistas van a perseguir a los de la gracia. Así. Y tú le dices a alguien, a lo mejor puedes tener una conversación con un hombre religioso, una persona religiosa de muchos años, y te puede decir, bueno, ¿y qué haces tú? No, pues yo confío en Jesús. ¿Cómo que confías en Jesús? ¿Solo eso? Pues sí, confío en Jesús y camino con Jesús. Dice, no, eso no es suficiente. Y te pueden empezar a decir un montón de cosas, que también tienes que hacer esto otro, también tienes que hacer esto otro. Y si no, pues a lo mejor no eres salvo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia y la ley no son compatibles, no pueden vivir juntas. O sea, Ismael no podía vivir con Isaac. Iban a tener conflictos toda la vida. Ismael tuvo que salir, ¿ves? Para que quedase la promesa, la gracia, la fe. El legalismo no tiene nada que ver con la fe en Jesús. No son compatibles. Entonces, echa fuera, dice. La carne no tiene nada que ver con las cosas del Espíritu tampoco. Ismael representa eso. Ismael representa el esfuerzo de la carne. El querer ayudar a Dios esforzándote tú en tus propias fuerzas. En cambio, Isaac representa esperar la promesa con confianza. Las obras de la carne y el esperar con fe tampoco son compatibles, tampoco pueden estar juntas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Aquí Pablo dice, somos hijos de la libre. Fíjate, verso 31, de manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre.
¿Sabes qué? Hoy en día hablamos mucho de la libertad, de que queremos ser libres, hay un montón de canciones sobre libertad, pero realmente la única esperanza para la libertad se llama Jesús. Se llama Jesús. Estás atrapado por el odio, por el rencor. Estás atrapado por el amor al dinero. Estás atrapado por, no sé, por el adulterio. Estás atrapado por el alcohol, por las drogas. Estás atrapado por la ira. Estás atrapado por la pornografía. ¿Qué te tiene atrapado? ¿Ves? Jesús es la esperanza de libertad. Él. No decir, me voy a portar bien, voy a echarle ganas, no sé. No vas a poder. Porque para que eso ocurra, para que seas libre, tiene que ocurrir un milagro. Tienes que nacer de nuevo. Una nueva vida. Esa la da Jesús. Vamos a Juan, capítulo 8. Verso 32. Verso 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Él es la verdad. A veces, no, yo quiero ser libre de mi matrimonio, quiero tener relaciones con quien quiera. Quiero ser libre de esto y quiero ser libre, y realmente estás hundido en tu esclavitud. Dice que la verdad, si conocemos a la verdad, y la verdad no es un concepto abstracto, es una persona, es Jesús, dice que Él nos va a hacer libres. Libres de verdad. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué dice ahí? Verdaderamente libres. Si Jesús no te hace libre, jamás vas a poder serlo. Puedes probar programa que exista. Puedes ir a institución que exista. Pero si Jesús no te hace libre, jamás lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque se trata... Jesús vino a darte una nueva vida, no a arreglar la vida que tienes. La vida que tenemos no se puede arreglar. La vida que tenemos tiene que morir para tener una nueva vida. ¿Ves? Y ese es el milagro. Esa es la promesa. Que si tú crees en Jesús, que murió por tus pecados, tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Él por perdón, Él te va a perdonar, te va a salvar y te va a dar una nueva vida. Esa es su promesa. Esa es su invitación. Eso es lo que Él ofrece, libertad. Entonces, ¿qué andas buscando hoy? ¿Estás preso de algo del pasado? ¿Algo que te hicieron en el pasado? ¿Alguna tragedia en tu vida? ¿Alguien se aprovechó? Ven a Jesús, deja eso atrás. Deja que Él te haga libre. Y que puedas vivir en libertad, puedas disfrutar de la libertad. Puedas disfrutar de una relación con Dios por la fe en Jesús. No por tu desempeño. Nuestro desempeño es inconstante. El desempeño de Jesús fue constante siempre, fiel, perfecto. La vida que tú y yo no pudimos vivir. Y si vienes a Jesús, si vienes a Dios a través de Jesús, Dios te ve y ve en ti la justicia de Dios siempre. Y te ve como justo siempre. Te ve como perfecto siempre. Y te va a transformar, obviamente. Pero tu estatus delante de Dios es justo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la libertad que nos das. Gracias por Jesús, porque Él pagó el precio por nosotros. Gracias porque nos das este camino realmente que no merecemos, que es el camino de la fe y la gracia en Jesús. Señor, sabemos que no podemos cumplir tu perfecta ley.
No podemos ser selectivos con ellas, no podemos decir esto sí, esto no, porque somos culpables de todo al final. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza eres tú, Jesús. Y queremos, Señor, permanecer en eso. Si somos cristianos de años, Señor, queremos no olvidar que esa fe sencilla pero profunda que nos salvó en un comienzo es lo mismo que nos mantiene hoy. Es el mismo Jesús. Sí, es necesario, es importante crecer y madurar, pero ya somos tus hijos. Pero también, Señor, oro por aquellos que no son tus hijos aún, que quizás tienen una concepción errada de cómo van a ellos llegar al cielo, por buenas obras, por portarse bien. Nada de eso. Es simplemente viniendo a Jesús con un corazón arrepentido, aceptando el perdón y la gracia que tú nos ofreces. Entonces, Señor, tú salva a los que necesitan ser salvados. Y afírmanos, Señor, en tu gracia, en tu verdad. Y ayúdanos a simplemente disfrutar de una relación de amor contigo. No una lista de cosas, sino realmente un amor que tú nos has dado y una respuesta de amor que nosotros ofrecemos a ti. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.